Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Esta es la palabra que traigo en esta tarde para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Qué bueno es poder estar conectados a través de este medio. Qué bueno es poder estar juntos y así compartir y aprender la palabra de Dios. Quiero pedirle por favor que comparta esta transmisión con un amigo, un hermano, un vecino, con quien usted quiera, comparta esta transmisión. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios, dice la palabra del Señor. Debemos confiar en Dios y tomar su palabra como sustento nuestro para nuestra vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará seguro bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra. En su palabra Dios nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, exaltado en la tierra. Y el Salmo 46:10 nos dice: porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Es la confianza en Dios la que debemos tener en este momento para enfrentar las situaciones difíciles en fe, cualquier emergencia que se nos presente hoy en día. Este texto nos anima, nos llama a que pongamos a prueba nuestra fe, que nuestra fe esté puesta en Dios, en el Dios de la vida. El Salmo 46 es una fuente de consuelo en tiempos difíciles, y durante estos tiempos que son más difíciles, su verdad nos recuerda que podemos pararnos y reconocer quién es Dios y enfrentar la crisis que atravesamos. Y es por ello que quiero compartir por lo menos 3 principios a través de este texto que he leído. Más fe y menos temor. Más confianza, menos temor. Más palabra de Dios y menos temor en nuestra vida. Número 1, más fe y menos temor. El término temor del griego se puede definir como sentimiento que conduce a la cobardía, a la timidez. Es igual a decir falta de valor para enfrentar las situaciones difíciles. Todos tenemos temores, seguro todos hemos pasado por situaciones difíciles donde enfrentamos temores. Pero no podemos permitir que el temor nos domine y tome el control de nuestra vida. Una persona que vive en temores no puede andar en fe, porque el resultado del temor es la duda. El temor te neutraliza por completo. Psicológicamente hablando, te deja estático, estancado. La fe es lo que mueve a Dios. El temor mueve al diablo. Ponga atención a lo que estoy diciendo. La fe es lo que mueve a Dios y el temor es lo que mueve al enemigo. Por eso el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y el versículo 2 dice: por eso no temeremos. Cuando conceptualizamos los términos fe y control, nos damos cuenta que son 2 polos opuestos, por lo tanto incompatibles el uno al otro. Quien vive en temores no puede moverse en fe, y donde hay fe no hay lugar para el temor. Quien vive en temores no puede caminar en fe, y donde hay fe, aquel que camina en fe no le da lugar al temor. El temor, escucha esta definición del temor. El temor es la incertidumbre de lo que se espera y no se desea, la desconfianza de lo que no se ve. Pero la palabra de Dios nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más fe y menos temor es lo que nosotros debemos de tener. Es la fe en Cristo Jesús la que nos sostiene. Es la fe en Cristo Jesús la que nos levanta. Es la fe en Cristo Jesús la que nos da vida y nos da esperanza. Es la fe que produce milagros y que mueve el corazón de Dios. Fe se traduce como convencimiento, convicción, compromiso. Significa firmeza en aquello que yo he creído. Y si no estamos hablando de una fe superflua, no estamos hablando de una fe plástica, no estamos hablando de una fe temporal, estamos hablando de una fe que se sostiene en lo que hemos creído en Cristo Jesús. Cuando Jesús habla en Lucas capítulo 18, que Él dijo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así como vimos atrás, fe en griego se traduce como convencimiento,
convicción, firmeza y compromiso. Lo que el Señor está diciendo a través de su palabra: encontraré gente convencida, encontraré personas firmes en sus convicciones. Lo que el Señor está diciendo en medio de esta crisis mundial: encontraré personas firmes en la fe, sin temor alguno. En medio de la enfermedad encontraré personas con convicción. La fe que está siendo desafiada es aquella que, aunque tiemble la tierra y aunque el mar se mueva, yo permaneceré firme, permaneceré convencido en mi Dios todopoderoso. En Mateo 17, versículo 20, el Señor Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras fe pequeña como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte: muévete, muévete. Pero ¿qué pasa si la montaña no se mueve? La fe que está siendo desafiada en este tiempo es aquella que si la montaña, ¿qué pasa si la montaña no se mueve? Yo sigo creyendo. Si la montaña no se mueve, yo sigo confiando. Si la enfermedad no pasa, seguiré creyendo en el Dios Todopoderoso. Si la tormenta no cesa, mi fe seguirá firme, mi fe seguirá robusta, porque he creído en el autor y consumador de la fe. Más fe y menos temor, amados hermanos. Más fe y menos temor, iglesia. La fe que Dios está demandando en este tiempo es la que se prueba en medio de las circunstancias de la vida. Más fe y menos temor. Más confianza y menos temor. Si leemos los versículos del Salmo 46, notaremos que los primeros hablan de Dios, describiendo sus cualidades. Pero luego en el versículo 10 Dios habla de sí mismo en primera persona, dirigiéndose directamente a su pueblo. Y en el verso 10, por eso dice el texto: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, dice el Señor. Yo seré enaltecido en la tierra. Durante una crisis, estas palabras son más fuertes que nunca. Dios nos habla y nos dice: párate y reconoce que yo soy Dios. Estas palabras nos invitan a relajar nuestro control, nos invitan a confiar en Dios y nos recuerdan que Él es soberano. De alguna manera, mientras enfrentamos nuestros desafíos a diarios en un mundo tan caótico como este, Dios se vuelve hacia nosotros y nos dice: detente, confía en mí, está diciendo el Señor. Quiero que te detengas por un momento y que confíes. Confía. Más confianza y menos temor. Salomón en sus escritos corrobora lo antes dicho. El texto dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado, dice en Proverbios 29-25. Más confianza, iglesia, y menos temor. Más confianza, amigo, y menos temor. En Lucas capítulo 8 tenemos un ejemplo de la referencia que hemos venido diciendo. Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, le dice. Lucas dice que mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad y se anegaban y peligraban, dice el texto. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, levántate que perecemos. Comenzaron a gritar ellos desesperados, gritaban a Jesús: maestro, nosotros nos estamos muriendo, nos podemos morir. Y Jesús le responde. Despertando Jesús, reprendió al viento y a las olas y cesaron, dice, por la palabra de Dios. Jesús dijo: ¿dónde está vuestra fe? Note la pregunta y la observación que Él hace a sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado previo a esto. Estas palabras son suficientes para no tener temor sobre ninguna circunstancia. Él dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado, dijo Jesús, porque Él lo dijo, lo cumplirá. En cualquier circunstancia por la que estés pasando, Jesús te dice: yo pasaré contigo al otro lado, estaré contigo. El problema que tuvo esta tripulación fue la falta de confianza y de seguridad que los discípulos mostraron en la palabra de Jesús. Cuando Jesús dice: pasemos al otro lado, es porque Él tendrá cuidado de nosotros. Más confianza, dice el Señor. Más confianza y menos temor. Más confianza y menos temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, dice la palabra. Las tormentas llegarán a tu vida. Las crisis tocarán las puertas. Y seguro llorarás y te sentirás sin esperanza y sin salida. Pero es allí donde el Señor te dice: confía. Confía porque yo estoy contigo. Sigue creyendo y sigue confianza porque yo estaré contigo y te daré la victoria. Hagamos esta declaración esta noche, nosotros que estamos escuchando esta palabra. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado plenamente. Más confianza y menos temor. Quizás estás pasando por problemas difíciles en este momento. Quizás estás desesperado porque ya no encuentras salida alguna a tu situación. Pero este día el Señor te dice: confía en mi ayuda. Confía, espera que yo te ayudaré. Confiar duele porque es esperar en medio del dolor, es tener paz en medio de la tormenta, es dar gracias en la dificultad, es dependencia total en el Dios Todopoderoso. Pero el Señor te dice en este día: más confianza y menos temor, más confianza y menos temor. Como dice el Salmo que hemos estado leyendo, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Escuche qué promesa tan hermosa, qué palabra tan poderosa. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y el verso 2 dice: por eso no temeremos, por eso no temeremos. Más confianza y menos temor. Más palabra de Dios para nuestra vida y menos temor. El cristiano debe confiar y tomar la palabra y aferrarse a ella, aferrarse a la promesa, a la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará seguro bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra. Es su palabra que nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, dice el Señor a través de su palabra. Pero hoy hay muchos que están creyendo más en las malas noticias que en las promesas de Dios. La iglesia del presente no puede ser superficial en la palabra. La iglesia de Cristo debe ser profunda en la palabra. Hoy no hay poder más impresionante que la palabra de Dios. No hay poder más poderoso que la palabra de Dios. La palabra producirá cambios profundos en nuestra vida cuando comencemos a aferrarnos y alimentarnos de ella. Pero en muchas familias la palabra está en escombros. En muchas familias la palabra la tienen abandonada, tirada ya en segundo plano. Nos interesa más escuchar una noticia negativa más que la palabra. Seguramente no hay prosperidad porque no hay palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en escombros, no hay bendición. Se anidan en nuestra mente malos pensamientos cuando no hay palabra. Cuando la palabra de Dios no se valora, hay cielos cerrados. Pero el Señor te dice en este día, en este tiempo, que es tiempo de valorar la palabra de Dios. Es tiempo de amar la palabra. Es tiempo de tomar las promesas de Dios. Es tiempo de sacarla de los escombros. Es tiempo de aferrarse a la palabra y decir: yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en el poder de la palabra de Dios. Cuando nos volvamos cristianos de la palabra, nuestra vida será transformada. Nuestras familias serán bendecidas. Nuestro entorno verá la gloria de Dios. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestras siguientes generaciones verán la gloria de Dios. Cuando en nuestra vida haya más palabra y menos temor. El escritor del libro Cómo vencer al temor dijo lo siguiente entre líneas ahí: el temor es un imán del diablo. El temor es un imán del diablo. Es un cáncer espiritual. El temor es una fortaleza satánica que no le da cabida a la palabra de Dios. Más palabra. Cuando hay más palabra en nuestra vida, menos temor, y el temor desaparece. Hay personas que están más pendientes de las malas noticias que de las promesas de Dios. Que si cada día hay más personas contagiadas, que si el triaje está abarrotado, que las inundaciones, que los terremotos, que el desempleo, que la inflación. Claro que existe eso, y qué bueno que estemos enterados de eso.
Pero cuando ponemos más atención a las circunstancias difíciles, no hay cabida para la palabra del Señor. Pero cuando nuestra fe, nuestra confianza y la palabra de Dios abunda en nosotros y nos aferramos a sus promesas, podemos declarar la palabra de Dios. Aunque la tierra sea removida, aunque la tierra tiemble y se desborone, aunque los ríos bramen, aunque el pronóstico médico sea el peor, aunque se diga que no hay empleo, aunque se diga que no hay posibilidades, yo tendré mi confianza en Dios, porque Él es mi fortaleza, Él es mi ayudador, Él es mi esperanza y mi roca fuerte. Cuando hay más palabra y menos temor, aunque la tierra tiemble, escucha estas promesas. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Escucha estas promesas tan hermosas. Aunque andemos en peligro, en situaciones difíciles, el Señor promete estar con nosotros. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? El justo no tiene temor de malas noticias, porque su corazón está firme y confiado en Jehová. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré. Y declaremos esta palabra a esta hora: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Si Dios lo dijo, si Dios prometió estas palabras que aparecen en el texto sagrado, Dios lo cumplirá. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. En resumen, amada iglesia, amigos y hermanos, más fe y menos temor. Que nuestra fe sea robusta, que nuestra fe sea probada y podamos poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. El temor es la incertidumbre de lo que se espera y no se desea, la desconfianza de lo que no se ve. Pero la fe, dice la palabra del Señor, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Cristo Jesús tenemos fe. Más confianza, menos temor. Tal vez la tormenta recie en este momento en tu vida. Tal vez estás pasando por un momento de los más difíciles que puedas haber vivido. Pero el Señor te dice a esta hora: aguanta un poco más. Aguanta un poco más. Aguanta un tiempo más. Confía. Confía, porque yo he prometido ayudarte, dice el Señor. Más confianza y menos temor. Más palabra de Dios en nuestra vida y menos temor. El cristiano debe confiar y tomar la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará seguro, dice la palabra. Morará seguro bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 46, el cual hemos leído, dice: quédense quietos, dice el Señor. Quédense quietos y reconozcan. Quédense quietos, tranquilos, está diciendo el Señor. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Quédense quietos y manténganse en fe. Quédense quietos y que haya más confianza en mí, dice el Señor. Quédense quietos y que haya más palabra en tu vida. Y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Le repito el último texto, que es una promesa para que se la graben las tablas de su corazón. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre, en esta hora, como hemos leído en tu palabra, Dios, hemos meditado en tu palabra, Señor, a través de este salmo que nos da esperanza, nos da confianza y firmeza cuando nosotros lo abrazamos y lo atesoramos para nuestra vida. Tú estás pidiendo más fe, Señor, y menos temor. Más confianza, Dios, menos temor. Más palabra tuya en nuestra vida y en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, y menos temor, Señor.
Cuando tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, el temor huye, Señor. Y por ello, Señor, esta palabra ha sido declarada en esta tarde, noche, Señor. Padre, tú estás demandando por un pueblo que tenga más fe, más confianza y más palabra en su vida, Señor. Que nos aferremos a la palabra, a tu palabra, al texto sagrado, Señor. A esas promesas que tú nos has dado a través de tu palabra, Dios. Señor, seguramente hay personas que están pasando aflicción. Seguramente hay personas que están pasando tribulación en este momento. Pero tu palabra, Señor, ha sido dada y está diciendo: ten fe en este momento. Ten más confianza, ten más fe. Y ten más palabra en este momento de dificultad. Porque la promesa de Dios está por llegar. Porque la victoria de Dios está por llegar. Señor, oramos por aquellos que están cargados, atribulados o enfermos. Que en este momento de tribulación, Señor, esa fe sea robusta, Señor. Que sea probada, pero que su fe no decaiga, Señor. Que la confianza esté puesta en ti en medio de la tribulación. Que la mirada esté puesta en ti, Señor. Que la palabra llegue a sus vidas en este momento de tribulación. Señor, gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte a la distancia. Que el Señor les guarde y les bendiga siempre. Bendiciones.